parece si ahora analizamos el caso número 2? El caso número 2 es una niña de 12 años de edad, víctima de abuso sexual. Indica que el sufrimiento de ella empeora cuando cumple 14 años y fue violada reiteradamente por un piloto del bus que le llevaba a su colegio y del colegio a su casa. Supongamos que está comprobado que esta persona sí abusa de la niña, pero dependiendo de la edad, digamos si tenía menos de 14 años cuando iniciaron los abusos, pues la ley los describe ya como una violación, y solo con el elemento de ejercer fuerza necesaria también se puede determinar una violación. Desde el punto de vista técnico jurídico no es un gran reto saber que una niña está vulnerada o violada en su indemnidad sexual. Pero veamos las preguntas. Dice, ¿cómo evitar que la niña vuelva a ser agredida sexualmente? Fíjense que lo que normalmente se hace según el artículo 115 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia es, en caso de abuso sexual, emitir como medida cautelar el retiro del agresor del hogar. En este caso, como es un piloto, no es necesario esto, o la separación de la víctima de su núcleo familiar según las circunstancias. Ojo, si esta persona sí está en mucha relación con la familia y la familia no nos puede garantizar que no tenga contacto y relación la niña con su agresor, sí podríamos cambiarla a una residencia temporal para garantizar que esta situación no pase o que no siga sufriendo ella efectos de la victimización. Entonces, ¿qué servicios se ofrecen desde el ámbito médico y psicológico para que, aunque ella no olvide este hecho, los daños no limiten su desarrollo y relación con personas en el futuro? Tienen ustedes en su documento una propuesta interesante, pero debemos de entender que la presencia de indicadores físicos, psicológicos y sociales de vulneración o exposición no implica necesariamente que haya existido un abuso sexual o que el abuso sexual se haya producido. Pero también la detección de los casos es una tarea verdaderamente compleja. Merece una especial atención por parte de profesionales de los equipos multidisciplinarios, a los que se les exige estar capacitados para la evaluación y la intervención con niños víctimas. La evaluación del abuso sexual deberá comprender entonces la exploración del abuso infantil. Este es un reto profesional porque tenemos que evaluar cada una de las áreas que han demostrado incluir indicadores. Recordemos que frecuentemente se dan conflictos de intereses entre las personas que cuidan a los niños y las condiciones de permanencia de estos chicos. El abuso sexual siempre es una emergencia médica. En Guatemala no tenemos una ley de educación sexual, pero en la mayoría de países se contempla el protocolo médico de ingesta de la pastilla del día después. Esto nos evita embarazos no deseados, pero también un abordaje para prevenir o erradicar enfermedades de transmisión sexual. Vemos cómo entonces la primer condición que tenemos que tener es garantizar que la niña reciba una asistencia médica necesaria. Sea en un hospital público o privado, se deberá brindar información de mecanismos de prevención de ETS, enfermedades de transmisión sexual. Luego, si hay producto de la violación o un embarazo, que esta adolescente o niña conozca los derechos, conozca que con el consentimiento de sus padres puede dar en adopción al producto de la concepción, su bebé, siempre y cuando sea el deseo de ella, no cuidarlo de manera personal. Y la terapia cognitiva conductual. Vieran que esto sí es verdaderamente trascendental. Deberán ustedes hacer el análisis en qué se necesita enfocar la terapia. La terapia normalmente en el autocuidado. Sé que nadie toca mi cuerpo contra mi voluntad, que yo no toco el cuerpo de nadie en contra de mi voluntad y que no presencio ese tipo de actos. Los decimos de manera sencilla, ellos lo van a asimilar muy bien. Luego, que yo me reconozco como víctima, yo no tuve la culpa de lo que ocurrió, yo fui una víctima y hice lo que pude. O
si esto vuelve a pasar, voy a estar mejor preparado y voy a saber en dónde y si mi mamá no me hace caso, si mi papá no me hace caso, le digo a mi maestro, a la policía, a la PGN, al juzgado. Y el enfoque de la reparación, es decir, voy a enfocarme en el trauma, voy a enfocarme en el autocuidado, voy a enfocarme en el reconocimiento como víctima. Vemos cómo cada vez más los avances y los hallazgos que puedan hacer los equipos multidisciplinarios guiarán la ruta de restitución del derecho, cómo el comportamiento y las relaciones interpersonales de los niños sufren la menor cantidad de daños provenientes del delito de agresión sexual o violación. La propuesta que está en el módulo les genera también un ejemplo para su mejor trabajo. Buena tarde.